Buenos días. Iniciamos una semana más reforzando algunos temas que nosotros ya hemos desarrollado. Muy bien. El tema de ahora es origen de la Tierra. El indicador del logro nos dice, indaga, representa y describe con interés el origen y la evolución de la Tierra y las características de las diferentes eras geológicas del planeta. En primer lugar, vamos a ver la reflexión del autocontrol. Las personas más poderosas es aquella que es dueña absoluta de sí misma. Recordémonos que nosotros podemos controlar todo lo que hacemos y hacerlo perfectamente como dueñas absolutas de nosotros. Muy bien, pero siempre haciendo las cosas correctas. Tenemos por acá, la Tierra es un gráfico que encontré, ¿verdad? La Tierra tiene diferentes formas de representar. Está una estructura y composición de la Tierra. Por otro lado tenemos la historia y el planeta cómo está conformado. Pero en sí nosotros vamos a ver ahorita el origen y la formación de la Tierra, cómo fue que se fue dando la formación del Sol y los planetas y todo lo demás. Y las capas la veremos posteriormente. Tenemos por acá, les hice una línea del tiempo en la que cómo se cree que inició todo. El Big Bang, que es una de las teorías que se acepta cómo vino la vida a la Tierra. Estamos hablando nosotros por ahí de 15.000 millones de años. Luego se da la formación de las galaxias, ¿verdad? 12.000 millones de años. El sistema solar, cómo se formó, cómo se dio. La Tierra, que estamos hablando de 4.500 millones de años. La vida, acuérdense de que, ¿por qué pongo antes de la fotosíntesis? Porque hay bacterias que son completamente anaeróbicas y que se puede dar en lugares completamente inhóspitos. Entonces, posteriormente está la fotosíntesis. Estamos hablando de 3.500 millones de años. La Tierra estaba formada con una capa exagerada de dióxido de carbono y la vida se hacía completamente difícil, pero hay un tipo de bacterias que son extremófilas que pueden vivir en condiciones sin oxígeno, pero creo que les queda un poquito representado por acá una línea para que ustedes tengan más o menos una idea más clara de cómo se fue formando. Tenemos el primero, ¿verdad?, proceso de formación. Se considera de que se dio una concentración de una nebulosa alrededor de todo lo que es, ¿verdad?, completamente difusa, y después por acción gravitatoria y todo lo que es, ¿verdad?, se formó lo que nosotros le conocemos como protosol o antes de. También se formaron los planetesimales. Se considera de que fue piedras y rocas que comenzaron a colisionar y a formarse y a girar alrededor, y después se formaron los planetas, formando completamente una órbita. Ustedes la ven por acá. Muy bien. Tenemos, ¿verdad?, las nebulosas. Por ahí las nebulosas se considera que son regiones del medio interestelar constituidas por gases y elementos químicos pesados, ¿ya? Acuérdense que hay metales pesados por ahí, de que la Tierra se consideraba de que era una capa sólida de metales. Entonces, ahí dice por un polvo cósmico. Tenemos, ¿verdad?, hay dos tipos de nebulosas, una oscura de reflexión y otra de emisión. Y el protosol se considera por acá que es una masa cósmica que dio origen al sistema completamente planetario. Este es un proceso de formación de la Tierra y, ¿verdad?, ocupa todo lo que es como el segundo paso de, ¿verdad?, tras la aparición de las nebulosas. Tenemos por acá, además tenemos planetesimal y protoplanetas formándose cuando se estaba formando la Tierra. Dice que un planetesimal, ¿qué es? ¿Verdad? Es producido por la fusión, unión de partículas de un protosol, y son cuerpos que tienen centenares de metros de diámetros, grandísimos, cada uno de ellos.
Tenemos los protoplanetas. Esto se origina por la colisión de los planetesimales. Y uno de los planetas, ¿verdad? Protoplanetas iniciales fue el que originó la Tierra. Se considera que fue el que originó la Tierra. El nacimiento de la Tierra, recordémonos que por ahí algunos libros dicen de que hace unos 4.600 millones, 4.500 millones de años se formó la Tierra. Y por ahí, ¿verdad? Tenemos nosotros que el origen de la Tierra es el mismo que del sistema solar. No podemos decir que estaban aparte. Lo que terminaría siendo el sistema solar inicialmente existió, ¿verdad? Como una extensa mezcla de nubes de gases, rocas y polvo. Recordémonos que siempre la nube interestelar del Sol está formada por hidrógeno y helio, con unas temperaturas altísimas, formando el plasma que nosotros le conocemos. Se forma a altísimas temperaturas, que es otro de los estados de la materia, que casi no se menciona porque no se da en condiciones ¿verdad? Normales. Muy bien. Tenemos por acá, yo les decía de que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años de una estrella, ¿verdad? Cercana, que se transformó en una supernova. Explosión que decimos nosotros se forma una nebulosa o un, ¿verdad? Protosolar, incrementando todo lo que es el movimiento o momento angular que le llamamos nosotros. Tenemos por acá la atmósfera primitiva. Recuérdense que la atmósfera es la capa gaseosa que nosotros tenemos. La atmósfera primitiva era una capa o una mezcla tóxica de grandes cantidades de dióxido de carbono, por eso que la vida era difícil que se diera. Por ahí dice que la atmósfera primitiva o protoatmósfera contenía grandes cantidades de dióxido de carbono. Pero les decía de que los primeros organismos que colonizaron la Tierra fueron las bacterias anaeróbicas, obligadas a vivir sin oxígeno. Tenemos, ¿verdad? Tenía dióxido de carbono, vapor de agua y además nitrógeno. Nitrógeno, perdón, aquí hay que cambiarle, es H, es hidrógeno, nitrógeno. Entonces, tenemos nosotros que, además de esto, la atmósfera posee actualmente, estos porcentajes son también, se pueden, ¿verdad? Decir que actualmente está formada igual, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, mientras que el 1% de restante de todos los demás gases que están en la atmósfera. Actualmente sigue estando de esa manera. Tenemos que las características de una atmósfera primitiva, por ahí, cuáles son las características distintivas más importantes de una atmósfera primitiva y la atmósfera actual. Pues la atmósfera primitiva, recordarles que tenía grandes cantidades de dióxido de carbono y la actual tiene oxígeno. Tenemos por acá otra de las cosas es que tampoco poseía una capa protectora, que es la capa de ozono, recuérdense que se forma a partir de la cantidad de oxígeno que se libera en el ambiente. Y la otra es que el metabolismo aeróbico, aquellos organismos que necesitan de oxígeno, surgió como, ¿verdad?, respuesta a la que ya había oxígeno después de la fotosíntesis que les di en la línea del tiempo. Como ejemplos de atmósfera primitiva están algunos planetas por ahí, les pongo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Seguimos nosotros que lo primero que se formó en la Tierra se considera que fue una cubierta sólida. Yo les decía por ahí de que es una cubierta de metales, ¿verdad? Aquí tiene silicio, en algunos casos este es ¿verdad?, uno de los compuestos que está por ahí, los no metales, aluminio, calcio, ¿verdad?, sodio, hierro y magnesio. Estamos hablando de metales. La primera cubierta gaseosa, esta es una cubierta sólida y esta es una cubierta gaseosa de la Tierra, fue hidrógeno y helio. Y ahora sabemos nosotros que la nube que forma el Sol es de hidrógeno y de helio. Los primeros organismos, yo les decía anteriormente que eran bacterias completamente anaeróbicas, obligadas a vivir sin oxígeno. Seguimos por ahí de que les escribo
que las erupciones volcánicas y todos los choques de los cuerpos que daban en la Tierra convirtieron a la atmósfera en una mezcla completamente tóxica donde los organismos era difícil que vivieran. Por eso es que Oparin en su teoría bioquímica habla de los compuestos que tenía la atmósfera y que a partir de ellos, ¿verdad? Los choques que se daban con todos los descargas eléctricas en forma de los rayos y todo eso formaron los compuestos orgánicos. Pero tenemos que la mezcla tóxica era del 92% de dióxido de carbono, era cantidades exorbitantes de dióxido de carbono, difícil para que nosotros o los demás organismos vivieran. 5% de nitrógeno, 2% de dióxido de azufre, amoníaco y, ¿verdad?, metano, que es el que se forma en los pantanos y en las bacterias en la basura y otras cosas en descomposición. Entonces era una mezcla difícil para la vida. Tenemos nosotros que, pero a partir de eso, yo les decía en la línea del tiempo, que la actividad fotosintética trajo dos importantes ¿verdad?, procesos para la vida. Tenemos por acá que el primero fue convertir grandes cantidades de dióxido de carbono en combustibles fósiles, pero también la producción de oxígeno, que es, ¿verdad?, a partir de ello se da la vida. En las reacciones que se dieron en la atmósfera primitiva, tenemos metano más oxígeno, ¿verdad?, da dióxido de carbono más agua, amoníaco más oxígeno, da nitrógeno más vapor de agua. Y el dióxido de carbono más agua da ácido carbónico que tenemos por acá. Son tres de las reacciones que se dieron en la atmósfera primitiva. Entre las teorías sobre el origen del planeta Tierra, hay alguna por ahí de que es origen de la vida, pero tiene que ver con la Tierra y la vida. Tenemos, se estima, yo les decía, de que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Hay información de eso, 4.500, 4.600 millones de años. La primera teoría que tenemos fue la teoría de la nebulosa primitiva o naturalista de Canlaplace, que es una de las teorías bastante aceptadas, que nos dice por ahí, ¿verdad?, que la idea sobre esto, del origen de los planetas y del Sol, a partir de una gran nebulosidad, gran nube, ¿verdad?, interestelar, que al achatarse y ¿verdad?, contraerse, formó los meteoritos que originaron los planetas. Y de ahí, de verdad, de la concentración central, de esa concentración de esa nebulosa, se formó el Sol, que antes nosotros le llamábamos protosol. Tenemos la segunda, que es la teoría glacial, pues su mismo nombre lo dice, la Tierra estaba congelada porque la falta de luminosidad pues estaba en un gran auge. Entonces, por acá dice que sugiere que hace unos 3.700 millones de años atrás, la Tierra entera estaba cubierta de hielo debido a la baja, ¿verdad?, la luz del Sol. La otra es la teoría de la panspermia, que yo les decía que esta teoría más que todo tiene que ver con el origen de la vida, pero tenemos nosotros que por ahí se le dice de que es el Big Bang, propone que la vida no se originó de la Tierra, sino que viene de una parte del universo, o sea, y que fueron por choques, y luego, pues, algo tiene, ¿verdad? Nosotros acertamos en esto o creemos en esto, porque los primeros organismos que se dieron en la Tierra fueron bacterias anaeróbicas que viven en lugares inhóspitos, con condiciones bastante difíciles que otros organismos no pueden vivir, temperaturas altas, condiciones desfavorables, cantidad de metano, salinidad y otras cosas más que las bacterias, ¿verdad?, por eso se les dicen bacterias anaeróbicas y difícil de que viven en lugares bastante precarios. Tenemos otra de la teoría, que es la teoría de la colisión de Buffon, que se le conoce como catastrofismo o catastrófica. En esta supone que el encuentro entre el Sol y otra estrella, originándose una gran colisión, y por lo tanto se dio de una sola vez la formación de los planetas. Entonces, Buffon hablaba por acá que surgió el sistema solar y luego, ¿verdad?, la separación de la demás materia por ahí. Pasamos al otro tema que también era, todo esto es refuerzo porque ustedes ya lo vieron, ya hicieron sus póster científico, infografías y todo, solamente es un repaso para prepararnos para los laboratorios o los exámenes.
o un poquito más de conocimiento o algo que no haya quedado claro. Tenemos las eras geológicas, solo para repaso. Vamos a repasar un poquito. Vamos a ir mencionando desde lo más antiguo a lo más reciente. Están ordenadas de eón. Hay dos eones, que es el eón precámbrico y el eón fanerozoico. En el eón precámbrico está la era precámbrica y en el eón fanerozoico está la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Entonces vamos a ver como el periodo más antiguo, la formación de la Tierra. Luego tenemos las eras. Las eras las vamos a dividir nosotros en 4 eras. Los libros o las informaciones mencionan otras, pero nosotros vamos a trabajar con 4. La era precámbrica, la era paleozoica, la era mesozoica y la era, ¿verdad?, cenozoica. Cada una de las eras se divide en periodos. En la era precámbrica no hay periodos. En la era paleozoica, que es la segunda que vamos a ver, ¿verdad?, la segunda era, o era primaria se le llama, tiene 6 periodos. La mesozoica tiene 3 periodos y la cenozoica tiene 2 periodos, pero es la única que tiene épocas. Entonces, ¿verdad?, las épocas solo la tiene la última o la era más reciente, que es la era cenozoica. Vamos a ver un cuadro de un libro por acá para que nosotros tengamos una idea cómo se fueron formando. En la era precámbrica, ¿verdad?, tenemos nosotros, vamos a comenzar de la era más antigua a la era más reciente. En la era precámbrica, por hoy yo les decía de que aproximadamente 1.000 millones de años, los primeros organismos son completamente anaeróbicos. Se considera de que fueron las bacterias que se dieron acá. Aquí dice invertebrados marinos y cuerpo blando, algunos de ellos, ¿verdad? Primeros eucarióticos, pero los primeritos que se dieron fueron lo que es origen del sistema solar y la Tierra, que ya lo vimos anteriormente, aparición de las primeras rocas de la Tierra, primeras células vivientes que son las procariotas, que no tienen núcleo, antes del núcleo, origen de la fotosíntesis, ¿verdad?, en cianobacterias, pero antes de ello están las bacterias anaeróbicas, acumulación de oxígeno libre en la atmósfera, primeros eucarióticos y luego ya todos los organismos sésiles o suaves que nosotros le llamamos por ahí. Esto es solamente como un repaso porque ustedes todo esto ya lo hicieron, pero para que tengan, consolidemos los conocimientos, que todos tengan igual, pues les estoy explicando otra vez eso. En la era paleozoica tenemos nosotros que yo les decía que tiene 6 periodos. Vamos a comenzar del periodo más antiguo al más reciente. Estamos en el Cámbrico, prosperan todas las algas marinas. A esta era yo le voy a llamar la era de la vida marina, donde se dan las grandes cantidades de peces o la vida en el mar, ¿ya? Entonces le vamos a llamar la era donde llovió una grandes cantidades de agua, se acumuló cantidad de agua, entonces se da la vida de los animales marinos y más que todo la proliferación de unos organismos que se le conocen como los trilobites. Oigan, entonces prospera todo lo que es la vida marina en el periodo devónico, pero es la vida donde aparecen los insectos gigantes, los bosques pantanosos. Tenemos nosotros, ¿verdad? Pero les digo yo que es la era como la era caracterizada por la era de los peces. Comienza con peces sin mandíbula, sin esqueleto, sino que cartílago. Y entonces, veamos, pero yo les decía, esta tiene 6 periodos en diferentes épocas, por supuesto. Y lo que sucedió en la Tierra fue, ahí prosperan las algas marinas. Inmediatamente que prosperan las algas marinas, acuérdense que hay grandes cantidades de oxígeno por acá y los primeros peces. Los invertebrados, especialmente los artrópodos, estamos hablando de los insectos, el grupo más numeroso sobre la faz de la Tierra. Si ustedes se recuerdan, cuando veíamos los reinos de la naturaleza, moluscos, dominan, ¿verdad?, los mares, lo que yo les decía, por eso le voy a llamar la era de los peces y la era de la vida marina.
Tenemos en el Silúrico muchos peces, los trilobites, que son los organismos que parecen ¿verdad? Como que fueran langostas en pequeño, moluscos del mar, primeras plantas vasculares que tienen flor, raíz, tallo. Tenemos, ¿verdad? Los artrópodos invaden la tierra, los insectos invaden la tierra, insectos gigantes estaban acá. En el Devónico, los peces, ¿verdad? Como trilobites, prosperan en el mar, primeros anfibios, insectos y primeras semillas. Tenemos las primeras semillas de nuestras plantas y el polen. Comienza la reproducción, ¿verdad? Sexual en las plantitas. El Carbonífero, bosque pantanoso de helechos arbóreos, helechos gigantes, tenemos por acá. Licopodios, primeras coníferas, ¿verdad? Predominio de los anfibios, numerosos insectos y primeros reptiles. En el Pérmico, extinción masiva, incluidos los últimos trilobites. Surgen acá los reptiles y decadencia de los anfibios. Anfibios, recuérdense que tienen un cuerpo sésil y tienen una metamorfosis. Comienza todo lo que es la vida en la Tierra y comienza Pangea. Pangea, recuérdense ustedes que hablamos de un solo continente bañado por un solo mar. Seguimos por acá, Cenozoica y Mesozoica. En las últimas dos eras, comenzamos con la Mesozoica. En la Mesozoica se identifican tres períodos: el Triásico, Jurásico y Cretácico, siempre en diferentes años, hace millones de años. En esta era, nosotros le vamos a llamar la era de los reptiles gigantes, ¿verdad? De los dinosaurios y de las plantas que forman conitos, de las coníferas, los pinos, cipreses y otros más. Y entonces esta era la vamos a identificar, chicos, por la era de los grandes reptiles. Por eso la película que vieron de Jurassic Park tiene que ver con la era mesozoica, que algunos papás me hacían el comentario de que era del periodo jurásico, predominio de los dinosaurios, dinosaurios, ¿verdad? Y coníferas, plantas con conitos, no tienen flor, los pinos, cipreses. Tenemos por acá, ¿verdad? Se separa parcialmente Pangea en dos supercontinentes que, acuérdense, la Eurasia y Gondwana. Estamos hablando de que ya Pangea está separada. Estamos hablando que en el Cretácico surgen las plantas con flores y llegan a ser dominantes, extinción masiva de la vida marina y algunas, ¿verdad?, vida terrestre. Por eso aquí se le conoce como una catástrofe ecológica que se dio en el Cretácico para iniciar lo que es la era Cenozoica, que es la era más reciente, es de la más reciente. En la era Cenozoica la vamos a identificar porque es donde se dan las últimas glaciaciones, es donde aparecen los animales gigantes. Tenemos la gran variedad de plantas con flores, ¿verdad? Que son las plantas angiospermas. Y además de eso hay desplazamiento de los continentes a la forma actual como nosotros tenemos. Ya queda la posición actual de nosotros y un clima completamente benigno para que pues vivamos. Sino por acá se da la lucha por el fuego, donde los primeros homínidos peleaban y luchaban por el fuego porque era la única forma de alcanzar el calor y sobrevivir. En esta verdadera tienen dos periodos que le llaman periodo terciario y cuaternario que es el más reciente, y esta es la única que tiene épocas, ¿ya? Épocas es el periodo del tiempo más reciente. ¿Cuántos millones de años? Pues estamos hablando de 65 hasta 0.01, ¿verdad? Hasta el presente. Yo les decía de que acá nosotros, prosperidad generalizada de las aves, los científicos hablan que entre la era mesozoica y la era cenozoica hay un paso y hablan de Archaeopteryx. Archaeopteryx es un organismo que han encontrado impregnado en una piedra y tiene características de aves,
y de reptil. Entonces, para ellos fue una transición entre la era mesozoica, que era la de la predominio de los dinosaurios, y la era cenozoica, que es el predominio de comienzan las aves, animales gigantes, mamíferos, insectos, plantas con flor, desplazamiento de los continentes a su posición completamente actual. Se da la última glaciación en Norteamérica que tenemos nosotros, se da la formación de las cordilleras, la extensa formación de montañas, enfriamiento de la Tierra y llegar hasta las condiciones actuales. Por acá tiene que el periodo cuaternario, evolución del género Homo, aunque recuérdense de que tenemos antes de Homo Australopithecus y antes de Australopithecus Ramapithecus, o verdad, alguna gente pues ahí le llaman diferente. Glaciaciones frecuentes en el hemisferio norte, pero ya se dan las últimas glaciaciones, por eso se considera de que el humano empezó a formarse en África, donde se dio el asentamiento ¿verdad? De todos los géneros de Australopithecus, pasando a Asia, Europa y de por último América. Entonces se dio la extensión de muchos mamíferos gigantes para que darle el paso al humano. Los humanos, ahí yo les ponía en la otra presentación, una línea del tiempo de cómo se fue dando la evolución cultural del humano, que de ser recolector formó a ser, ¿verdad?, entrenado